comenzar con nuestra clase de hoy. Torah de Mashiach. Bien, vamos a retomar ahora la sección de comparaciones. Vamos a la comparación número 8. 8a. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí, porque lo leímos hace unas semanas y me parece interesante ver algunas cosas muy importantes en esta comparación, comúnmente llamado parábola. 8a, leo, dice de la siguiente manera: y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas, y al sembrar, algunas semillas cayeron junto al camino, y los pájaros vieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre las rocas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto porque la tierra no era profunda, pero al salir el sol quemó las plantas ya jóvenes, y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos crecieron y les ahogaron, pero otras cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha, 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Los que tengan oídos, que oigan. Escuchen pues, esto es lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y le quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje, lo aceptan inmediatamente, pero no hay raíz en ellos, no se mantienen firmes. Apenas surgen pruebas o persecuciones por causa del mensaje, se van apartando rápidamente. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y por las riquezas, así que no produjo nada. Sin embargo, la semilla que es sembrada en buena tierra es la que oye el mensaje y la entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. Bueno, esa es la parte de lo que está escrito ahí, comparación 8b. Normalmente es conocido como la parábola del sembrador. Vamos a ver aquí qué aprendemos. ¿Qué nos da este gran mensaje? Miren, primeramente, quiero hacer notar que dice, y esa parte es la que nosotros vamos a tocar el día de hoy, dice que hay unas semillas que dieron fruto al 100, al 60 y al 30. Pero vean cómo es 30, 60, 100. Ok, pero ¿cómo es posible que sepa una persona que lo que sembró es multiplicado en la cosecha 30 veces? Es decir, que produjo 30 veces más, como 60 y como 100. ¿Cómo una persona sabe? No es tan fácil, puesto que no todas las semillas que se siembran van a surgir. Y las que surgen, no todas, por el cuidado, por lo que tú quieras, el asunto que tú quieras, no todas ellas van a llegar a ser una planta o un árbol. Y no todas ellas van a dar el fruto. Y no todas ellas van a dar el mismo fruto. Es decir, la misma cantidad de fruto. Porque esto no es como que, bueno, yo siembro tantas semillas y sé que por ley tiene que darme tanto. No es como matemáticas, 2 por 2 son 4 y punto. No, aquí hay más, aquí no depende de muchos factores y de muchas otras cosas que no vamos a tocar. Pero sí quiero dejar en claro que aquí no es una ciencia que pueda decirse a ciencia cierta cuánta cantidad se va a cosechar en cada uno de los productos, en cada una de las semillas. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que dio
fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Sí me entienden por dónde voy? ¿Sí me estoy dando a explicar? Quiero decir, ¿ah? No, sí. El asunto es que con una persona, vamos a poner un ejemplo. Tengo, no sé si las semillas al sembrarse se manejan por kilos, no lo sé, pero voy a decir algo. Tengo 1 kilo de semillas. Ajá. Vamos a decir semillas de cilantro o de maíz. Muy bien. Y tengo, entonces son como, no sé, vamos a decir 100 semillas, perdón. Entonces, de esas 100 semillas, ¿cuánto me va a rendir? ¿Quién me puede decir cuánto voy a cosechar? ¿Cuántas mazorcas por semilla? Exactamente eso. Porque no sabemos si esto realmente va a darse, ¿verdad? No sabemos si realmente va a tener el fruto. Recuerdo una ocasión en que mi padre nos llevó a, a la milpa, donde se siembra el maíz, y había las mazorcas, había unas que quedaban sin desarrollarse. No lo sé por qué, pero quedaban unas sin desarrollarse. Y otras que se estaban desarrollando eran comidas por los pájaros. ¿Ah? Eso sí. Bueno, entonces, ¿cómo saber que se va a tener la tal cantidad de producto, de beneficio, de cosecha? No se sabe. Por eso es que aquí es tan importante que nos está diciendo el dato que fueron de 30%, 60% y 100%. No dice más o menos un 30%, más o menos la mitad más. No, sino que dice 30, 60, 100. Las versiones 100, 60, 30. Bueno, entonces, ¿por qué? Por una sola cosa. Y aquí es donde vamos a comenzar toda la enseñanza. Que es posible saberlo solo cuando la persona da el diezmo. Cuando aparta el maaser, el diezmo, en ese momento él empieza a ver con claridad cuánto producto hay, cuánto producto, y si él sabe también cuánto producto, cuántas semillas trajo, cuántas semillas sembró, y entonces ya hay precisamente en esta cuenta sale el 30, el 60 o el 100%. Solo a través de la cuenta del diezmo. Estamos hablando obviamente en una cultura que da el maaser, el diezmo. Y estamos hablando porque Yeshua Rabbeinu le está hablando al pueblo de Israel. No le habla a gentiles, no le habla a gente extranjera que no tiene ni idea de lo que es el diezmo. ¿Sí? Y por tanto, ellos entienden aquí. Aparte de lo que dice, ¿verdad? Él explica esta comparación como lo leímos, lo que no hacen otras. Pero no nos dijo toda la explicación, obviamente que no. Y entonces aquí nos estamos dando este mensaje a través de que es a través del diezmo. Insisto, el diezmo. Ahora, un día, espérame. En cuestión del diezmo, esto no es el diezmo al estilo o a la interpretación cristiana. Que por cierto, si cabe mencionar aquí, que algunas congregaciones mesiánicas han arrastrado ese error de interpretación, como han arrastrado muchas otras cosas más. Pero bien es cierto que este es un camino de restauración y se está restaurando precisamente la observancia tal y como debe de ser de los preceptos.
Uno de ellos es el maaser, el diezmo. Quiero insistir que hay esta enseñanza que dice que el diezmo tiene que ser dado en dinero al representante, al líder, a la cabeza de la congregación. Hablo de mesianismo. El cristianismo se acostumbra que es tu sueldo, le das el 10%, le das al pastor, o se lo das se lo das al pastor, y a la iglesia le toca solamente para los gastos, le toca ofrendas y ese tipo de cosas. Muy bien, pero esto no es así. Y esto es lo que han arrastrado los mesiánicos, porque ahora donde reúnen el diezmo, ese falso diezmo, ahora no dice diezmo, ahora dice maaser. ¿Ah? Y con eso ya creen que es lo mismo. Siguen la misma estructura, con el mismo propósito, es lo mismo, pero ahora con palabras en hebreo. Eso es lo único que ha sucedido. ¿Por qué? Porque, entiéndase, el diezmo se da solo en productos o en la tierra de Israel. En el caso de nuestros hermanos Yehudim que tienen producción agrícola que les llega de Israel, ahí es un problema para ellos, porque hay que saber, hay que comprar del producto que ya se separó el diezmo. Bueno, entonces, quiero decir, el diezmo se da en producto, esto es agrícola, y se da al Cohen, al Leví, se da al Leví, se lleva al templo en Jerusalén. Entonces no se da en Hularetz, en la diáspora, no se da al rabino, no se da al roe, no se da al saque, no se le da al maguen, etcétera, etcétera, etcétera. No se le da a ellos, no. Es imposible, es lo mismo pensamiento que el cristiano ha dejado. Ellos creen que dar el diezmo es en dinero y es a la congregación. No, así no es, así no es. Y algunos pocos más me dicen, no, es que sí, entre los Yehudim también hay un maaser que se da en dinero. No, sí, lo sé, pero ese tampoco es lo mismo, porque para que sea así, se da a los pobres. Se da en dinero y se da a los pobres. No se da a un rabino, no se le da a la sinagoga, al Bet Knesset. No, ¿lo entienden? No es lo mismo. Pero pasando a lo que es nuestro tema, aquí sí está hablando de semillas y de fruto, entonces aquí funciona el diezmo tal cual lo marca la Torah. El diezmo. Y para entender un poco acerca de eso, vamos a ir a lo que es precisamente, bueno, recordemos que el tema del maaser es un tema complicado, y precisamente porque es un tema complicado, se nos dice en el Pirkei Avot, en la Mishnah de Avot, en el capítulo 1, la Mishnah 16 dice, Ramán Gamaliel solía decir, elige tu maestro y sal de dudas, y no des a menudo el diezmo por aproximación. Y cosas interesantes nos dice, no des el diezmo a menudo por aproximación. Ramán Gamaliel, de hecho, dice al principio, hazte de un maestro, porque es un tema difícil, muchas implicaciones, y todo esto de la alajá, todas las alajot de maaser, del diezmo, son complicadas a veces. No se sabe qué hacer, cómo actuar, cuál es la alajá a seguir. Entonces, no, sal de dudas, no te quedes con las dudas, ve con un maestro y que él te diga cómo es la alajá en cuestión de maaser.
Por eso le dice, no des el diezmo en aproximación. ¿Sí? Esto es lo que siempre nos han dicho. Haz el rap, haz para ti un rap, un maestro. ¿Por qué? Porque bien podríamos decir, como nos dice el Tosafot, y el comentario también de otros grandes Jajamim, nos dicen que si tú das el diezmo de más, vamos a decir, no sabes cuál es el diezmo, entonces dices, das una cantidad mayor para salir de duda, decir, bueno, no sé la cantidad exacta, pero ¿qué? Voy a dar más. Ahí tienes un poco más. Pero en ese momento en que das un poco más, quitas también el sustento a tu familia. Ahora, pero tampoco es diezmo. El diezmo es el 10%, maaser. Hashem nos pidió eso precisamente. Ahora, si das menos del diezmo, ahora no estás cumpliendo con la mitzvah. Sí, tendrá un poco más tu familia, un poco más de parnasá en la mesa, pero tu familia, pero tu cumplimiento de la mitzvah no es el correcto, es defectuoso esa mitzvah. Entonces, por eso nos dice, el Barterdura nos dice, quien así no se salva del error. Quien da así no se salva del error. Incluso si das más, claro, pues Hashem pidió el diezmo no más ni menos. Bueno, eso es parte mía. Hashem pidió el diezmo, no más ni menos. Si das menos, tus frutos bien, pero tu diezmo está mal. Si das más, tus frutos están mal, pero tu diezmo está bien y tus frutos están mal. Es lo que decíamos. De ese comentario lo decimos. Entonces, ciertamente hay aquí varias cosas que deben tomarse en cuenta. Y porque Rabbi Yonah nos dice en su comentario a Abot, nos está diciendo que aquí puede haber lo que el tebel, la mezcla prohibida que requiere separación, que sea permisible. Todo esto es cuestiones alágicas, solamente lo cito para que lo vean cuál es la problemática que hay. Tenemos varios partes de la Mishnah donde nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, el Demai, el diezmo dudoso. Cuando hay duda en las cuestiones de diezmo, está por supuesto Masejet Maaser, el que explica de los diezmos. Está Maaser Sheni, el segundo diezmo, y entre otros que pues, nos explican aquí a la manera de actuar. Por eso es complicado el tema. Es diferente a las primicias. Y aquí ya es donde vamos a ver la enseñanza. Es diferente a las primicias, que también, por ejemplo, tenemos Masejet Bikurim, acerca de las primicias. Pero yendo a lo que es Apocalipsis, Itgalut 14:4, nos dice, estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y fueron redimidos entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Aquí está hablando de estos que les llama primicias, bikurim, estos tzadikim, y les dice bikurim. Entonces, este es otro tema. Pero para que vean que ciertamente en lo que es el tema de el producto del campo, se es utilizado para hablar de gente, hablar de nosotros como Bene Israel.
Ajá, entonces aquí le habla acerca de ellos como primicias y entonces tienes que analizarlo conforme a lo que es primicias. Aquí vamos a analizarlo conforme a lo que es maaser. ¿Qué tenemos? Tenemos un producto del campo. ¿Qué es lo primero que tenemos que separar? Es la teruma. Y aquí es donde nos ayuda Maseje Terumot, el tratado que nos habla de teruma. Ese es un 2% del producto, del 100% que se separa, y bueno, en su momento hablaremos de él. Ajá. Entonces, decimos, se separa la terma, pero después viene lo que es el Maaser Rishon, el primer diezmo. Esto es del 98% del producto, se separa el diezmo. Este diezmo es dado el Leví. Este Maaser es llevado al Leví y el Leví separa para dar a el Cohen. Muy bien. Esto es llevado al altar, parte, etcétera, etcétera. Pero después tenemos lo que es el Maaser Sheni, el segundo diezmo. Ustedes recordarán que está la cuenta de los años según el año Shemitah. El año Shemitah es el que es llamado el año sabático. Todo un año donde no se siembra. Entonces se cuentan los años a través de eso. Está la cuenta. Y el Maaser Sheni es dado en el primero, segundo, cuarto y quinto año de la Shemitah, del año sabático. Es decir, acaba de terminar el año sabático, y empieza a contar, ¿verdad? Primer año se da diezmo de Maaser Sheni. Después del Maaser Rishon, del primer diezmo, se da el segundo diezmo. El primero, segundo año, cuarto año y quinto año. ¿Por qué? Porque el Maaser Ani, el diezmo del pobre, que se da obviamente al pobre, se da cada 3 años de, obviamente, la cuenta de la Shemitah, el año sabático. En ese momento entonces, como vemos, desde el primero teruma, luego del 98 apartamos el 10%, entonces quedaría 88%, y de ahí, de ese 88%, vamos a tomar el Maaser Sheni, si es el primero, segundo, cuarto y quinto año de esta cuenta del año sabático. Si es el tercero o el sexto año, no vamos a apartar el Maaser Sheni, el diezmo segundo, sino vamos a apartar el Maaser Ani, que también apartaremos entonces 10%. En fin, en el año, cada israelita, cada vez que cosechaba, tenía que dar el 20% de sus ingresos, o del fruto, del total. 22% destinado, ¿verdad? Lo que es el 2% de la terma. Luego el 10%, un 10% en el Maaser Rishon. Y luego el otro 10% sea en el Maaser Sheni, o dependiendo de los años, el Maaser Ani. Hablando del segundo diezmo, este es el que se llevaba y se comía en Jerusalén. Tenemos todo otro tratado de la Mishnah para explicarnos acerca de esto. Ese es Maaser Sheni, como ya lo dije. Y entonces, pero tenemos diferentes tipos de Maaserot. Lo que es diezmos. Maaser Behemá, que es el diezmo animal, también había. Pero aquí estamos hablando, no vamos a tocar entonces, porque aquí estamos hablando de diezmo en semillas, ¿sí? de semillas, de producto del campo. Entonces, vamos a seguir con esto. Todo esto fue para qué? Para hacerles énfasis en que es problemático
problemático y lleva muchas cosas que nosotros debemos entender de halajá y de cómo se maneja, cómo debemos actuar ante circunstancias, ante algunas cosas que podrían sucedernos ahí, etc. Entonces, para eso se tiene que entender la halajá. Por eso es que es tan importante este tema, porque nos dieron el 30, el 60 y otros 100% del fruto. Y si nosotros vamos a ver, como lo dice ahí mismo, que estas semillas representan a los hombres. Porque dice, lo leímos en la explicación, no creo necesario volver a ir, porque dice que unos, por ejemplo, el que fue echado entre espinos, dice que los cuidados de este mundo y las riquezas lo ahogaron, no dio fruto. Pero los que dan fruto los dan al 30, al 60, al 100%. No está pidiendo, fíjate muy bien, no está pidiendo que le des 100% del fruto. Si invirtió en ti, no quiere que le des el 100%, le dupliques lo que invirtió en ti, por así decirlo, ¿verdad? Hashem, como el labrador, que no te importa, también nos dice así, ¿verdad? No nos está pidiendo que tú como Talmid de Yeshua Rabenu tengas que dar el 100%. Esa no es la ley. Nos está diciendo que hay unos que dieron que 30, algunos otros más 60, y algunos sí lograron llegar al 100%. Baruch Hashem. Pero esto nos lo dijo ¿para qué? Para decirte, si das poco, no importa. Si das mucho, des un poco más de la mitad, Baruch Hashem. Si da 100, Baruch Hashem. Aquí no se trata de engañar. Aquí no se trata de sernos los espirituales, el que es un gran tzadik, o que tú eres un gran tzadik. No se trata de aparentar que das mucho fruto, que eres muy elevado espiritualmente, que sabes mucha Torah, que a ti se te puede consultar en halajá. No, aquí no se trata de dar una apariencia, se trata de dar un verdadero fruto, sea el 30% o sea el 100%. Y por esto también Yeshua Rabenu nos dice en el libro conocido como Juan, Yohanan, capítulo 15, verso 8, dice, en esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis talmidim, mis discípulos, mis alumnos. En esto van a glorificar al Eterno. Van a glorificarlo en que ustedes lleven mucho fruto. Pero no especificó cuál es ese mucho fruto. ¿Sí? Ese mucho fruto puede ser 30% más, 60% más o 100% más. Pero hay que dar fruto. No te está pidiendo que des el 100, pero te está pidiendo que des fruto. Eso sí, te pide que des fruto. Te pide que te esfuerces. Y aquí, como le estaba diciendo, ¿cómo sabemos esto? A través de una serie de complicaciones para cumplir bien la mitzvah. A veces es así. A veces muchos ven, ¿por qué seguir la halajá? ¿Por qué seguir esto? ¿Por qué seguir tanto acá? Por aquello. Mucha gente se encuentra diciendo, la vida así es muy problemática. Quieren la libertad en Cristo que les enseñó el cristianismo. Quieren hacer lo que quieren, cuando quieren, como ellos lo prefieren. Y cada persona lo hará diferente, porque así les enseñaron. Pero aquí nosotros hacemos lo que Hashem nos dijo y como nos enseñaron los jajamim. Así lo hacemos, porque así se debe de hacer, así es el camino del que sigue la Torah. Porque a veces es un camino lleno de, a veces complicaciones, en dudas. Por eso dice, hacerle rab, hazte para ti un rab, hazte para ti un maestro. A veces surgen dudas, ¿cómo debo de obrar aquí? Aprende la halajá, estudia la halajá, aprende a tu maestro, cómo se debe de hacer, cómo se debe de actuar, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y para finalizar, quiero decir que en la opinión del Rambam, un principio fundamental, que al hacer un solo de los mitzvot, uno solo de todas las mitzvot, uno merece
la vida en el mundo por venir. Esta es asimismo la vista del Rosh, y el Ramban afirma esto explícitamente en su comentario en la Mishnah, esto cuando habla de Makot, capítulo 3:16. La Mishnah declara: el santo bendito deseó hacer Israel meritorio. Él, por lo tanto, aumentó para ellos la Torah y las mitzvot. Sobre lo cual el Ramban comenta: es uno de los fundamentos de la fe de la Torah que cuando uno cumple con cualquiera de los 613 mitzvot prescritos y apropiados, que lo hace enteramente por sí mismo, por amor al Eterno. Como te he explicado, esto está citando cuando comentó la Mishnah en Sanedrín 10:1, por lo tanto, merece la vida en el mundo por venir. Esta es la intención de la afirmación mencionada, que debido a que las mitzvot son muchos, es inconcebible que uno no realice uno de ellos de manera correcta y perfecta durante su vida, y a través de esta actuación asegure una vida inmortal para su alma. Está diciendo que las cosas, si una sola mitzvah lo haces Leshem Shamay, con la plena intención de que sea por amor a Hashem, sin una intención secundaria, es decir, sin una situación mundana, como decir, para que me vean que yo cumplo mitzvot, o para que, no sé, una intención incorrecta, sin ninguna intención incorrecta, solamente lo hacen Leshem Shamay. Esto va a hacer que si tú cumples perfectamente una mitzvah, tal cual la halajá, entonces tienes parte en el Olam Abba por esa sola mitzvah. Por eso es que Yeshua Rabbeinu nos está diciendo el 30, el 60, el 100%. Porque unos que fueron plantados no dieron la misma cantidad que el otro, y el otro no dio mismo la cantidad que el otro, que el tercero. Entonces está diciéndote, mira, a que dio 30, haga bien el maser, cumple bien esta mitzvah. Y esto no es solamente la mitzvah del maser, de lo que es el diezmo, sino que está con esto tratándonos de enseñar Yeshua Rabbeinu que hagas las mitzvot Leshem Shamay perfectamente, la hagas la mejor posible, porque con una sola que de ellas que tú estés haciendo de manera correcta, con una intención verdadera de agradar a Hashem, en ese momento tú ganas tu parte en el Olam Abba, en el mundo venidero. Lo que los cristianos han llamado ser salvos o ir al cielo. Entonces es importantísimo. Por eso les decía 30, porque algunos dan, que tienen algunas situaciones, les cuesta mucho, o no sé, puede haber 1000 situaciones, pero dan un 30%. Pero ese 30% es el 30%. No están dando más, pero tampoco están dando menos. Están dando lo correcto. Si Hashem me pidió el 10%, yo doy el 10%. De manera ideal, de manera correcta, como se tiene que hacer. Esto es lo que nos está enseñando todo aquí. Y con esto debemos entender y esforzarnos para cumplir cada una de las mitzvot. Cada una de las mitzvot, por ejemplo, tefilín, por ejemplo, tzitzit, por ejemplo, Shabbat. Que nos esforcemos cada día más para cumplirlo tal cual se debe y con esto ganar nuestro lugar en el Olam Abba. Continúa un poquito aquí diciéndonos: este principio se recibe en confirmación arriba a Rabbi Hanina, en Avodah Zarah 18a, donde dice, en manera de pregunta, ¿dónde me paro con respecto a la vida del mundo por venir? Y ser respondido, y se le responde, ¿hay alguna acción que te califique para esto? ¿Hay alguna mitzvah que hayas ejecutado perfectamente?
Entonces él respondió que una vez había llevado a cabo la mitzvah de la caridad con la perfección más grande posible y por lo tanto mereció la vida en el mundo por venir. ¿Sí? Esto nos enseña el Ran. Entonces decíamos, esto es lo que nos está enseñando. Lo que nos trata de decir aquí es, porque bien pudo haber dicho, mira, dio fruto, punto. Y con eso hubiéramos entendido nosotros, porque también tenemos otra cita donde dice que en esto se glorifica el Eterno, que nosotros demos fruto al ser sus talmidim. Y ya con eso, pero no, dijo 30, 60 y 100%, porque cada uno lo dio su maaser como lo tenía que dar, de la manera ideal, de la manera perfecta. No dio ni menos de la cantidad, porque si dio el 30%, no dio 25%, no dio 20%. ¿Ah? Si el diezmo es el 30%, el 30% del producto, no, porque el diezmo es 10%, diezmo 10%. Pero, por ejemplo, el diezmo de 50 pesos no es el mismo que el diezmo de 100 pesos. Para los que lo podemos entender así, el 10% de 50 no es lo mismo que el 10% de 100, y así. Entonces, se incrementa la cantidad y se incrementa el diezmo. Por eso es que algunos dieron al 100%, estos dan más. El que da al 60%, poquito menos. El que 30%, poquito menos. Pero todos tienen parte de la nava. Todos hicieron de manera correcta, poco o mucho, pero lo hicieron de manera correcta. Hay muchos que harán muchas mitzvot durante toda su vida y muchos lo harán de una manera correcta. Pero tal vez haya otros que no se esforzaron tanto. Pero que hubo ocasiones en que se esforzaron y así siguieron hasta el final de sus días. Aún así, por una sola mitzvah, como lo comenta el Rambam, y como lo vimos en los pasajes del Talmud, en Avodah Zará, que vimos que dice, hiciste una mitzvah perfectamente. Y él dijo, yo cumplí el gesed, caridad, de manera más posible correcta. Ahí está, tienes Olanaba. Esto es importante para todos nosotros en nuestros días. A veces se nos complica mucho. La vida de Yehudí no es fácil. La vida con Torah no es sencilla. Al empezar nos vamos a topar con que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y después hay que hacer esto, no debemos de hacer esto, no debemos de hacer el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que las personas me dicen que se les complica más es carne y lácteos. ¿Sí? No hay que comer la carne, ¿sí? Después el lácteo. Tenemos que, si comemos carne, hay que esperar un cierto intervalo de tiempo para que podamos comer un lácteo. A veces es difícil, a veces es complicado, a veces es problemático. Todas las mitzvot, no solamente esas, todas las mitzvot tienen alguna clase de complejidad. Pero en todas estas nos debemos nosotros investir con la mentalidad de cumplirla perfectamente, cumplirla como es. No el error mesiánico actual. Decir, bueno, yo voy a hacer la mitzvah como yo la entiendo. Y es que ellos enseñan a hacer la mitzvah así. Mira, no tienes que seguir tanta alajá, sino que, mira, ve haciéndolo un poco así, o como mejor te parezca, como te hayan enseñado. No. Eso no es la manera correcta de actuar. Y aquí nos los está insinuando Yeshua Rabén. Porque para que se cumpliera todo esto aquí, como insisto, en un tema tan problemático como el diezmo, ellos dieron de la manera correcta y lo dieron de esta manera para ejemplificarnos a nosotros que debemos de ser iguales. Como talmidín del Mashiach, debemos entonces esforzarnos en hacerlo correctamente, cada una de las mitzvot, y así ganar nuestro lugar en el Olam Abba. Ya para terminar, quiero decir por último
Este es el motivo. Este es el motivo por el cual enseñamos tantas veces acerca de Alja. Y hay que esforzarnos, seguir adelante. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana y con nuevamente otro tema de Torah de Mashiach. Esperamos tocar otra comparación, pero estaremos viendo con ustedes. Chau a todos.